Estimados amigos, hemos llegado al tiempo del Adviento. Una vez más, estamos en Adviento, aunque la Navidad comercial hace semanas que ha comenzado. Sin embargo, el tiempo litúrgico del Adviento, que nos prepara a nuestra Navidad espiritual, empieza hoy con el tiempo del Adviento. Y quisiera deciros que no es el eterno retorno de siempre lo mismo, y cada año lo mismo. No, es distinto. Nosotros somos distintos. Y venimos de una experiencia muy dura, una experiencia de silencio absoluto de Dios, de oscuridad. Ese silencio durante la pandemia, que parecía que Dios no estaba entre nosotros y con nosotros. Por eso este Adviento es especial. Hemos de volver a descubrir la presencia de Dios en la vida cotidiana, en el cada día, a pesar de todo lo que vemos, todos esos signos negativos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político. Estamos llamados a renacer de las cenizas de este COVID. Estamos llamados a recuperar la esperanza con mayúsculas en este tiempo de esperanza con mayúscula que es el Adviento. Preparémonos, pues, con mucha ilusión. Jesús está aquí junto a nosotros. Jesús quiere una vez más venir entre nosotros como uno de nosotros para hacer historia y hacer historia contigo, conmigo y con cada uno de nosotros. Feliz inicio del Adviento y feliz tiempo fecundo de Adviento. Buenas tardes. Abrimos el tiempo de Adviento. Vamos a empezar con las lecturas del primer domingo de Adviento. Lectura del profeta Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: el Señor es nuestra justicia. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto mi alma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así y seguid adelante, pues ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Vamos a comentar esta primera lectura del profeta Jeremías. Esta primera lectura está inscrita entre los capítulos 26 y 35 de este libro, que contienen unas promesas de felicidad, pero contienen también esa nueva alianza, como punta teológica y espiritual de este libro de Jeremías. En el texto concreto que acabamos de proclamar, el profeta nos va a describir cuáles son las instituciones del pueblo mesiánico, las instituciones futuras. Pero sobre todo, este texto nos muestra la identidad de la alianza, de esa nueva alianza que Dios quiere establecer con su pueblo. Esa nueva alianza que en este tiempo de Adviento adquiere un mayor relieve. Vienen días, oráculo del Señor, en que yo sellaré con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá una alianza nueva. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías invita a la interioridad profunda, donde va a esa ley grabarse a fondo, sellarse. ¿Y por qué? Porque justamente en ese interior del hombre, en el corazón, es donde se realiza su personalidad. Madura la fe y la esperanza que van a conducir a un compromiso coherente desde la palabra de Dios en la vida cotidiana. Hoy, como ayer, hay que insistir con la palabra y el testimonio de ese valor de la interioridad del hombre, donde ese hombre, donde tú y yo nos encontramos con nosotros mismos y podemos encontrarnos con Dios. Mirad que vienen días en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y esa promesa Jeremías la repite en un momento en que Jerusalén se encuentra asediada y que las consecuencias de ese asedio para los habitantes de Judá, para los habitantes de Jerusalén, van a ser terribles. Y el profeta invita a reavivar la esperanza. Las circunstancias que provocaron el exilio de Babilonia, esa crisis profunda, fueron graves, porque el pueblo había quebrantado su alianza con Dios. La destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia supuso un duro golpe para el pueblo de Dios. Pero Dios es fiel a sus promesas y a su alianza, y aunque oculto en medio de su pueblo, la fidelidad por encima de las resistencias y de las contradicciones de los hombres. Hoy, como ayer, necesitamos escuchar la Iglesia estas palabras. Dios está comprometido con la historia del hombre, con la historia de su pueblo, con nuestra propia historia personal. Y esa historia se realiza en el día a día. Por eso el texto nos dice que suscitará David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. Nosotros somos herederos de David, la Iglesia entera, cada uno de nosotros. Los creyentes inmersos en este mundo tenemos que vivir de la esperanza. El Salvador, el Mesías, que se apunta para el día 24, en la noche de Navidad, es el contenido fundamental. Y Dios es la segunda lectura es de la carta a los tesalonicenses. Es la primera carta del Nuevo Testamento, la primera que se escribe por parte de Pablo. Estamos en los años 50. Es un escrito lleno de frescura. Pero desde el punto de vista espiritual y teológico está dominado por una intensa esperanza en la segunda venida del Señor. A aquellos cristianos de Tesalónica les preocupaba el destino de los que morían, que era para ellos un problema vital. Y bueno, pues había que intentar darle sentido a esa vida y que Jesús de momento no llegaba en la segunda venida. Entonces,
mientras vamos de camino, mientras estamos aquí, tenemos que estar alentados por la esperanza. Dice Pablo, no solo estamos alentados por la esperanza, sino que caminamos en comunidad, como pueblo. Y esta espera tiene que ser motivo para que los lazos fraternos durante el camino generen comunión, generen alegría, generen seguridad, generen esperanza. Compartir el amor fraterno hace que se superen todas las diferencias, pero aceptándolas garantiza que estamos en el buen camino. Y la esperanza será colmada al final. Es necesario, nos anima Pablo, a testimoniar en nuestra vida diaria de la autenticidad de esa esperanza, que en cierto modo, esa esperanza, con el tema del amor fraterno, se autentifica. Por eso dice, habéis aprendido de nosotros cómo agradar a Dios. Proceded así y seguid adelante. Lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos inquietos muchas veces ante el tema de la muerte, ante tantos temas que nos preocupan cada día. Y nos invita a tener la mirada, Pablo, fija en la meta y a seguir adelante. El camino es arduo, es duro y muchas veces desilusionante, pero tenemos la seguridad de la presencia de Dios que acompaña el camino de los suyos cuando permanecen en marcha. Por lo tanto, en marcha, hermanos. Ahí está Dios junto a nosotros y con nosotros. El Evangelio se sitúa también en el discurso escatológico, en esta versión lucana. Sabemos que el género apocalíptico tiene, como hemos insistido en estos últimos domingos, sus claves de interpretación de la historia. Y se hace presente en momentos difíciles. Es una interpretación de la historia desde la fe e intenta consolar de las tragedias humanas. Y esta consolación es para el presente, pero se abre también para el futuro. La característica de Lucas es que interpreta, en clave histórico-salvífica, la tensión apocalíptica, este vocabulario. En estos primeros pasos de la Iglesia después de la Pascua, después de la resurrección, como los tesalonicenses, el clima de expectación era muy intenso. La seguridad de que Jesús volvería glorioso daba sentido a la existencia. Y esta tensión no se iría perdiendo, pero comenzaría a tener interpretaciones complementarias para la vida de los discípulos. La liturgia de la palabra y el sacramento de la Eucaristía nos invita a dirigir la mirada en este primer domingo del Adviento, la mirada gloriosa hacia el Señor. Este es el sentido original del Adviento. Poner la mirada no solamente en la Navidad, sino en ese regreso glorioso del Señor. El verdadero creyente, nos dice el Evangelio, tiene que estar totalmente inmerso en el mundo, compartiendo los sufrimientos, los gozos, las esperanzas, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Solo desde esta solidaridad compartiendo puede transmitir el cristiano al mundo una palabra evangélica creíble, razonable, aceptable y con sentido. Y nos añade San Lucas. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad vuestra cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor volverá, pero dirige ya la historia de los suyos hacia una meta segura y firme. El Señor volverá gloriosamente, pero más tarde, y en el entretanto es necesario poner en acción el don de la esperanza. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Pues bien, esta es la gracia de la fe y de la esperanza que nos permite interpretar nuestra propia historia, la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad, en una clave distinta, desde el amor gratuito de Dios. Hermanos, os animo a vivir este Adviento desde esta perspectiva de la esperanza. Una esperanza con mayúscula, que nos ayude, de verdad, a estar vigilantes y a no perder la brújula en nuestro camino hacia el Señor. Una vez más, feliz domingo a todos.
Como resumen o conclusión de estas lecturas, unos pequeños comentarios. El profeta Jeremías nos habla de una promesa que nosotros hemos visto cumplida en Jesucristo. Dice: el Señor es nuestra justicia. Está hablando Jeremías del compromiso del Dios de la alianza con Israel y con todos los pueblos, del Dios que se encarna y que hace justicia. Para nosotros es la invitación a vivir el Adviento como una espera para convertirnos a Él. Nos invita a un cambio de mentalidad, un cambio de valores, porque si cambiamos los valores de nuestra vida, nuestra forma de ser, de vivir y de actuar se transforma. El Salmo nos invita a apoyarnos en el Señor. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, pensaba que el Señor estaba a punto de llegar y que lo vería con sus propios ojos. Para preparar la venida no les dio más que el mandamiento del amor, rebosar de amor mutuo como camino de santidad. El Evangelio de Lucas nos habla de signos, pero no para atemorizarnos, sino para que estemos vigilantes. Levantad vuestras cabezas porque se acerca vuestra liberación. Vigilad con la oración. En el Evangelio de Lucas, el talante de oración es la clave de las grandes decisiones de Jesús y de la comunidad. Y este momento que describe es clave en cada historia personal y de toda la humanidad. Estemos pues vigilantes, que el Señor Jesús viene con gran poder y gloria. Levantaos o levantémonos, alzad la cabeza, se acerca nuestra liberación. Feliz entrada en este tiempo de Adviento.